Saludo a Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAT y experto además en temas de seguridad nacional. Jonathan, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adán. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por esta oportunidad. Oye, pues bueno, la situación de la violencia en nuestro país y de todo tipo, no solo hablamos de esta violencia de lo que se llama crimen organizado, sino en general la violencia común, esta mediciones de crímenes de alto impacto contra la delincuencia común. ¿Cuál es la situación que hay en nuestro país? Bueno, es importantísimo poder diferenciar la violencia generada, digamos, por el crimen organizado, que se verían los delitos de alto impacto, y la violencia que es generada por los delitos del fuero común, es decir, por delitos que no tienen que ver con la criminalidad con alto poder de fuego y organización para cometer ilícitos. Estamos viendo, por supuesto, un problema muy grande en nuestro país a raíz, por supuesto, de la proliferación de la criminalidad, sobre todo derivada de la diversificación de las actividades criminales por parte de organizaciones criminales. Es decir, podríamos plantear como una primera hipótesis que el auge de la violencia, que no es solamente de este periodo de gobierno, sino que ya tiene varias décadas, es a raíz precisamente de la diversificación de actividades criminales por parte de organizaciones, es decir, de personas que deciden organizarse para cometer ilícitos. ¿Y por qué empiezan o comienza a diversificar sus ingresos la criminalidad, sobre todo de carácter organizada? Precisamente porque encuentra nichos de oportunidad y de negocio. Y esto no solamente el crimen organizado conocido como de narcotráfico, como usualmente lo habíamos catalogado y la población en general lo identifica, sino que ya existen otros ámbitos o nichos de negocio ilícitos, como puede ser el tráfico de personas, lo estamos viendo ahora con las crisis migratorias, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, que es un asunto también muy importante y que ahora está siendo también mencionado no solo en los medios de comunicación a nivel nacional, sino también en Estados Unidos y por supuesto también a nivel de gobierno. Entonces tenemos todas estas características que se han ido acumulando a lo largo de años, en donde la criminalidad junto, y hay que decirlo con toda claridad, junto con autoridades coludidas o cooptadas, porque no siempre son coludidas por gusto, porque tengan alguna relación intrínseca, sino también por cooptación, y ese es otro fenómeno que estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, lamentablemente muchas veces ya de los crímenes están relacionados con organizaciones vinculadas, es decir, los asaltos del fuero común en la calle, el robo de autopartes, también ya comienza a ser una actividad de células vinculadas a grandes organizaciones criminales. Ahora, este asunto de los cárteles, así como se han hecho llamar y como los han catalogado, estas luchas entre una organización y otra siguen afectando, son las que siguen poniendo los homicidios dolosos en el país. Sí, efectivamente, gran parte de la proporción de los homicidios dolosos que estamos viviendo en nuestro país tienen que ver con las actividades de las organizaciones criminales. Finalmente, las mismas estadísticas, tanto oficiales también como de investigación que han realizado diferentes organismos, vinculan estrechamente las actividades de las organizaciones criminales conocidas como cárteles o a nivel internacional, también ya por el derecho internacional como organizaciones del crimen organizado de carácter transnacional, tienen su impacto en lo local y tienen su impacto en el incremento de la violencia y por supuesto los homicidios dolosos. Ahora también hemos visto un incremento de homicidios dolosos conocidos como feminicidios, es otro fenómeno que si bien tiene otras características y también tiene sus propias peculiaridades, no podríamos descartar que el ambiente también ya de una especie de normalización de la cultura de la violencia
ha tenido su incidencia también en otros ámbitos de los homicidios dolosos que estamos viviendo en nuestro país, y que es una verdadera tragedia y es muy lamentable porque está no solamente deteriorando los vínculos sociales, sino que efectivamente está generando toda una anticultura violenta, y que a veces pareciera que la población se está convirtiendo en omisa también, no solamente los gobiernos, sino también la población. Y bueno, un fenómeno a veces del que hemos denominado como mientras más lejos esté de mi realidad, menos me afecta, pero la verdad es que este deterioro social que ha incrementado los homicidios dolosos, tanto relacionados con la criminalidad como no con ella, puede llegar a afectar otros ámbitos mucho más cercanos de nuestra cotidianidad, como lo hemos visto o como hemos sido testigos de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, con la violencia armada de los tiroteos que sucede en escuelas, en plazas comerciales, en estaciones de metro, etcétera, ¿no? Oye, Jonathan, ahorita que dices esta anticultura violenta, se ha intentado precisamente narcocorridos, historias o series televisivas, a través de esto, ¿tú crees que se siga fomentando esta anticultura violenta? Lamentablemente sí. Hemos visto cómo los elementos y las producciones, pues también de cinematográficas, de series, de música, mueven lo que creo que de manera activa es mucho más acertado definir como anticultura, porque todo lo que construye civilización, construye mejores condiciones para la sociedad, para su desenvolvimiento, para las libertades. Y definitivamente lo que estamos viendo y presenciando en diferentes ámbitos de producciones culturales o artísticas, más bien podrían definirse como una anticultura. De hecho, también es un tema muy abordado en los estudios de seguridad en general y sobre todo en seguridad nacional en México, la anticultura del narcotráfico, la anticultura de la violencia, que están permeando en diferentes ámbitos de la sociedad. Ya no es un asunto solamente de criminales, sino que ahora se ha convertido en una cotidianidad. En muchos lugares vemos a menores de edad aspirando a ser criminales, aspirando a obtener los recursos financieros, las riquezas, etcétera, y es que se han vuelto modelos aspirantes, lamentablemente, para algunos sectores de la sociedad y sobre todo para los menores, aunque parezca imposible de ver o paradójico, vamos desde hace varios años. Fíjate que, Jonathan, decirte también que esta situación que se vive en regiones del país con una, ¿qué tendrá o qué tiene o cómo puede afectar esto que se llama el deterioro del tejido social asociado a la falta de oportunidades, asociado a pobreza? Sí, definitivamente algo muy importante es que las condiciones de desigualdad económicas que han persistido a lo largo de décadas en nuestro país han contribuido. Las personas, los seres humanos mexicanos que se encuentran en las peores condiciones de vida, no tengan muchas veces otras alternativas más que participar en actividades económicas ilícitas. Participen. Estamos teniendo un poco de fallas aquí en la comunicación con Jonathan Massa. Nos está fallando un poco la comunicación. Esperemos retomar con mayor calidad, hablando precisamente de estas condiciones de marginalidad, hablando de las condiciones de pobreza, hablando de deterioros de tejido social ante las condiciones de seguridad. A ver, Jonathan, te tenemos nuevamente. Sí, gracias, muchas gracias. Comentaba que definitivamente estas condiciones de desigualdad y de brechas económicas que han persistido a lo largo de décadas en nuestro país han generado las condiciones lamentables para que algunas partes de nuestro país, sobre todo las comunidades más alejadas, que se dedicaban al campo, participen ahora de las actividades ilícitas, no solamente sembrando pues droga finalmente, sino también participando en actividades económicas diferentes, pero vinculadas finalmente
a las organizaciones criminales. Y hoy en día un elemento fundamental y algo a lo que está enfrentándose el Estado mexicano es, por ejemplo, actividades económicas comunes, pero que derivan en el lavado de dinero. Y ya es también muy común que muchos comercios y muchas actividades económicas de las cuales forman parte de la cotidianidad de nuestra población estén vinculadas al lavado digamos, al lavado de dinero y al lavado de recursos derivados del crimen organizado o obtenidos por actividades ilícitas. Por lo tanto, también estamos viendo que estas condiciones de desigualdad, marginación y pobreza, pues bueno, han generado una especie de caldo de cultivo para que gran parte de poblaciones marginadas pues participen, ya sea resguardando droga, traficando, ayudando a la comercialización, al transporte, o también participando en el sicariato, que esa es otra actividad que se ha dado en nuestro país. Pero también tenemos, por ejemplo, casos como los pueblos indígenas en comunidades muy lejanas al sur de nuestro país, que participan en actividades como, por ejemplo, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, en la construcción de pistas clandestinas de aeronaves que llegan de Sudamérica. Es decir, la actividad criminal se ha diversificado y en esto han tenido que encontrar algunas alternativas personas que no tienen otra manera de vivir y que, pues bueno, finalmente al entrar a la criminalidad terminarán básicamente con una vida tranquila, de paz, y que finalmente puede terminar en tragedia, ya sea para los que participan en esas actividades o para sus familias. Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UPLAB y experto en temas de seguridad, te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos en Mega Noticias MX. Muchas gracias a ti, Adán, y a todo el auditorio. Hasta pronto.